Bien, veníamos bajando, lamentablemente, en forma muy lenta porque el nivel de base, es decir, el río Uruguay está lamentablemente muy alto y sigue alto, y Salto Grande está erogando hasta ahora 25.000 metros cúbicos por segundo, y acabo de recibir un correo electrónico de hidrología de Salto Grande en el que probablemente hoy empiecen a cerrar un poquito y bajen a 23.500 metros cúbicos por segundo. Eso va a empezar a traer muy lentos alivios a Concordia, y 4 o 5 días después lo tendremos en Puerto Boca a ese alivio. Así que cuando Puerto Boca baje, el río Gualeguaychú podrá empezar a acelerar un poquito su muy lento descenso. En el medio, ese lento descenso que venía dándose, estábamos en 4 metros 04, 405, 408, por ahí estábamos oscilando, se fue 10 o 12 centímetros más arriba, acumulado más de 50 milímetros en la ciudad. De todos modos, pasó ese impacto inicial, lo registraron nuestros sensores de medición de altura de puerto, y ahora empezó nuevamente a descender. Tenemos lluvia de todos modos en toda la cuenca, no con el impacto de Gualeguaychú. Tenemos menos intensidad, salvo La Roque, que sí tiene una lluvia bastante parecida, alrededor de los 50 milímetros hasta este momento, pero que tardará no menos de 24 horas en llegar. Esperemos que en el resto de la cuenca, que está lloviendo, las intensidades sean menores, y hasta ahora lo que hemos visto son menores. Esto lo que nos hace es, lamentablemente, ralentizarnos el descenso de las aguas del río Gualeguaychú en el puerto, y por lo tanto la recuperación de Camino de la Costa, Camino de la Península, el Parque Unzué, los complejos, el balneario, la playa del Puente y demás. Recuperar todo el Gualeguaychú que ofrecemos habitualmente, y va a venir bastante más lento, y después vendrá todo el proceso de limpieza, de puesta en funciones de todas las áreas nuevamente, como para ofrecerlas al turista. Esa es la situación. Daniel, si los valores que se están manejando hoy de la cota del río Gualeguaychú eran los que se esperaban y preveían, o son por debajo de los niveles que ustedes creían que podía llegar a ver? No, cuando hacíamos todas las previsiones en base a todos los estudios internacionales y nacionales, íbamos a tener un verano con un 40% de probabilidad de que las lluvias fueran mayores. Es decir, era probable que lloviera un poco más. Para nada, nadie preveía estos desastres, estos volúmenes en toda la región litoral. Hace 15, 20 días en Alvear, en provincia de Corrientes, cuando veíamos esas imágenes del Chaco y de Santa Fe con los animales que se ahogaban y demás, bueno, sobre el río Uruguay, 256 milímetros en un día, que fue lo que después produjo toda la hecatombe, Salto Grande, erogando 25.000 metros cúbicos por segundo, y esta inundación que tenemos. No se preveía para nada que fuera a ser de estas características. Ahora, con estas lluvias que también se produjeron en la cuenca, el río Gualeguaychú no ha respondido mejor porque no puede. El Uruguay está alto y no tiene hacia dónde desaguar. Si no, hubiera sido un repunte normal de 3 días, 4 días. Pero bueno, hay que esperar que baje el Uruguay. Hablabas de que el impacto de esta reducción de litros por segundo que está erogando Salto Grande se notaría en 3-4 días en la boca del río Uruguay. ¿Esto aceleraría el proceso de desagoto del río Gualeguaychú y de alguna manera aceleraría la vuelta de la gente evacuada? Es probable, sí. Es más, alguna parte de la gente, según me informaba Néstor Pinto, que es el actual director de Defensa Civil, en el día de hoy, alguna gente ya estaba preparándose antes de la lluvia para su regreso, se estaban preparando la entrega de material de desinfección, etcétera, etcétera. Esto lo frenó porque fueron 15 centímetros más, y cuando vos estás al filo, 15 centímetros representan muchísimo. De todos modos, ahora ya empezó a bajar, y esperemos que al menos vuelva al valor que tenía antes de la lluvia, alrededor de los 4 metros. Y ese lento descenso, que no es más rápido porque la diferencia entre Puerto Boca
manejada por la altura del río Uruguay, y Puerto Gualeguaychú, manejado por la cuenca, es de solo 20 centímetros, cuando en la inundación del 78 teníamos 2 metros de diferencia. Entonces el río corría, prácticamente era una catarata desde Gualeguaychú hacia el Uruguay. Ahora la diferencia es ínfima, por lo tanto la corriente es muy lenta, es menor, y la velocidad de descenso también. Se prevén 3 días de lluvias, digamos, con probabilidades de lluvia. Hoy miércoles, que se está cumpliendo, mañana jueves y el viernes. Sí, y también sábado y domingo. Ahora, pronósticos. ¿Quién le cree a los pronósticos? Sobre todo en aquellos aspectos cuantitativos. De todos modos, redefinamos pronóstico. Pronóstico implica la posibilidad de ocurrencia de un evento. No es que te asegure que va a pasar, y mucho menos que van a caer determinada cantidad de milímetros en determinado lugar. Por eso los pronósticos muchas veces erran, porque simplemente avisan que existe la posibilidad de que ocurra tal evento. Tenemos anuncios de que sí, se produzca al menos hoy y mañana lluvia, y algunos anuncian sábado y domingo también. La variabilidad en cuanto a la cantidad de milímetros es muy importante, razón por la cual empezamos a trabajar sobre los radares que nos muestran las imágenes de lo que realmente va pasando en tiempo real, valga la redundancia, y muchas veces lo que vemos es que se forman celdas extremadamente activas en determinado lugar, y tal vez a 5 kilómetros, a 6 kilómetros, prácticamente la lluvia es insignificante o no existente. Ese tipo de tormenta se está dando bastante frecuentemente.